y pensaba que solamente con los conocimientos era suficiente para llegar al éxito y me di cuenta que no. Definitivamente no, hay que desarrollar otro tipo de habilidades y bueno, también sabes un crecimiento a nivel que espiritual. Hoy en día yo le diría a los jóvenes que de verdad recorran su camino con humildad. No necesito basar mi valor en las cosas materiales, sino en mi esencia. Voy a vivir una vida más feliz, voy a vivir una vida más satisfactoria y sobre todo voy a vivir una vida con más sentido y con más significado. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Alexis Jiménez, en la cual hablamos de temas de liderazgo y de autodesarrollo personal. Vivo apasionado por aportar de lo que he aprendido en mi vida, en la vida de otras personas, y realmente esa es la razón principal por la cual he creado este canal. De hecho, si es la primera vez que ves este canal, quisiera alentarte a que te suscribas y que le des like. No olvides presionar la campanita para que cada vez que subamos un episodio reciba las notificaciones. Y muy importante, si lo puedes compartir en tus redes sociales, lo agradecería un montón, porque no tan solo el agradecimiento de mi parte, sino también que aportarías mucho en la vida de otras personas. Hoy tenemos una invitada especial, su nombre es Paola Angulo, y es que recientemente estuve en la preciosa ciudad de Bogotá, Colombia, en un evento que construimos para nuestro equipo de trabajo en mi empresa Megatech Distributor, en la cual viajamos el equipo de Estados Unidos, el de Puerto Rico, nos juntamos todos con el equipo de Colombia y tuvimos varios talleres de liderazgo y de autocrecimiento personal. Y como parte de la agenda teníamos varios oradores y uno de ellos era Paola Angulo. Te cuento que Paola es una mujer apasionada por el ser humano y tiene una capacidad inmensa para desarrollar su potencial. Es una persona que estuvo por muchos años trabajando en el mundo corporativo y tuvo la oportunidad de vivir y trabajar en diferentes países en Latinoamérica, como en Perú, Panamá, México, Costa Rica y República Dominicana. Pero con el tiempo ella quiso dar un rumbo diferente en su vida profesional y en los pasados 18 años se ha dedicado a formar, entrenar y desarrollar equipos de alto rendimiento como coach, mentora y conferencista internacional. De hecho, hace 4 años ella formó parte de la organización John Maxwell Leadership y es miembro activa del programa de mentoría de liderazgo transformacional. Así que quédate hasta el final, porque te garantizo que este video o esta entrevista enriquecerá tu vida. Y bueno, Paola, para que la audiencia te conozca un poquito más, ¿nos puedes hablar de tu trayectoria? Claro que sí, Alexis. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan valioso, porque realmente cuando nosotros decidimos un propósito de vida y queremos agregar valor a otras personas, el compartir en estos espacios es extraordinario. Entonces, muchísimas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y bueno, ¿qué te cuento, Alexis? Yo, pues actualmente soy coach de liderazgo transformacional y mi vida ha transcurrido en medio de la comunicación. Como te comentaba hace un momento que estábamos charlando, estudié bacteriología, esa es mi primera profesión. Hoy en día el coaching es mi vocación, es un estilo de vida, es mi pasión. Me encanta comunicar, me encanta enseñar, me encanta compartir y como tú bien lo mencionaste, soy apasionada por los seres humanos. Creo que cada ser humano es un mundo y empecé estudiando bacteriología, pero inicié en el mundo corporativo muy jovencita, a los 24 años. Empecé a trabajar con equipos, tuve mentores, tuve muchísimas personas que aportaron a mi formación y me empecé a enrolar con todo este tema del liderazgo. Quise empezar mi proceso de formación y tuve la oportunidad de vivir en diferentes países. Entonces allí
empecé a crecer a nivel profesional, pero lo más importante, Alexis, empecé a crecer a nivel humano, me empecé a conectar muchísimo más con las personas. Entonces, pues bueno, ha sido un recorrido extraordinario. Hoy compartimos ser miembros de John Maxwell Team, John Maxwell Leadership, y bueno, pues nos hemos ido enriqueciendo, ¿no? Hoy en día también estoy con mi empresa Empowermind, que tiene presencia acá en Colombia. También tenemos una coach extraordinaria en Estados Unidos, que es María Eugenia Duque. Entonces, las dos muy comprometidas y muy ligadas en el aporte, en el desarrollo del potencial de las organizaciones y de los seres humanos. Qué bueno, me encanta. Y de hecho, ahora que mencionas que has vivido o has participado en muchas actividades en diferentes países, ¿cómo esto ha enriquecido tu vida profesional? ¿Cómo ha impactado? Y bueno, porque es un tema cultural, ¿no? Sí. Ves muchas culturas, ves muchos paradigmas diferentes, ves muchas transformaciones en las personas. ¿Cómo esto ha impactado tu vida? Bueno, Alexis, mira, yo particularmente creo que el viajar a otro país es un gran reto. Cuando yo me fui, mi primer traslado fue a Perú y aunque es un país cerca a Colombia, pues son culturas muy diferentes y sobre todo el desarraigo. Fíjate que el crecimiento profesional ha sido muchísimo porque siempre he tenido mentores y he podido crecer en experiencia, ¿sí? Sobre todo en la construcción de equipos, pero el desarraigo es un reto muy fuerte. O sea, en esa época yo era soltera, dejé a mi familia acá en Colombia, tuve que ir a crear una nueva familia. Para mí realmente Perú era como mi segundo hogar. El estar sola, el tener como esa responsabilidad también, la empresa me estaba trasladando, entonces tenía la responsabilidad de cumplir con unos objetivos, pero sobre todo madurez, ¿sabes? Empecé a desarrollar como esa madurez, empecé a conectarme también un poco con ese autoconocimiento y fue una experiencia muy bonita. Luego viví en Panamá, en República Dominicana y lo que tú dices, o sea, son culturas diferentes, pero todas muy bonitas porque son culturas que nos suman y finalmente los seres humanos estamos conectados, entonces un acento, una comida, o sea, ese tipo de cosas siempre va a ser solamente un detalle porque todos los países en los que yo he vivido y he trabajado, en todos me he encontrado con gente extraordinaria, gente muy bonita con la que de hecho todavía me hablo hoy en día. Espectacular. Dime una cosa, o sea, yo creo que todos nosotros los seres humanos pasamos por diferentes etapas en la vida, sí. Etapas en las cuales nos sentimos cómodos, etapas en las cuales nos sentimos a veces incómodos. En algún momento te sentiste incómoda y no es el incómodo negativo, ¿no? El incómodo que a veces es necesario para crecer, porque esa incomodidad que te lleva a un próximo nivel en tu vida. ¿Pasaste por una etapa así en tu vida? ¿La puedes describir y cómo te hizo crecer? Sí, claro que sí, Alexis. Bueno, yo realmente he tenido muchos procesos de transformación, procesos de reto. El primero, pues el que te compartía a ti y a tu equipo de trabajo hace un momento. Cuando yo tenía 7 años, mi mamá falleció y pues esa pérdida fue una pérdida muy importante porque para una niña a esa edad la figura materna es fundamental. Entonces, desde ese quiebre, pues obviamente una carencia, ¿no? de esa parte femenina. Pero también, Alexis, te cuento, pude contar o he podido contar porque mi papá todavía vive, pude contar con el apoyo, la formación. Yo te digo que el desarrollo de una mentalidad de progreso la aprendí de mi papá. Él siempre se encargó de enseñarnos a pensar en grande, como esa fortaleza mental, pero pues obviamente fue un proceso difícil y realmente pues hoy en día ya entiendo que era lo que la vida, era una prueba que la vida me había puesto. Y de ahí en adelante muchos retos, ¿no? Muchos retos a nivel profesional. La parte corporativa es un mundo de mucha exigencia, es un mundo de mucha competencia. También viví el ganar y el perder, el aprender, sobre todo cuando estás fuera a nivel emocional es muy difícil, cuando tú sientes que no estás dando tu 100%. Entonces creo que pude crecer y madurar, pero eso fue un reto porque era muy inmadura, me frustraba muy rápido, no tenía ese desarrollo de inteligencia emocional y pensaba que solamente con los conocimientos era suficiente para llegar al éxito y me di cuenta que no, definitivamente no, hay que desarrollar otro tipo de habilidades y bueno, también sabes, un crecimiento a nivel espiritual. Claro. A nivel espiritual, porque me hice mucho más fuerte y siempre he creído que hay una fuerza superior que nos acompaña. Entonces creo que a mí siempre me ha acompañado, siempre me ha acompañado. Entonces, aunque he tenido momentos difíciles, he podido también tener como esa fe y esa fortaleza para poder avanzar. Buenísimo. Sabes que en mi carrera profesional, bueno, pues me reúno con empresarios constantemente, ¿no? Y uno se encuentra de todos los colores. Sí, total. Pero si hay algo que a mí en lo personal me motivó a comenzar
el emprendimiento más allá de la parte lucrativa, que yo creo que es importantísimo, Por ¿verdad? supuesto Porque que vivimos sí. en una sociedad que es imposible vivir si uno no tiene la parte monetaria, ¿no? Pero Sí. mucho más allá que la parte de remuneración, lo que realmente a mí y a mi esposa nos llevó, nos motivó, es crear una zapata, una base, en inglés se le llama un foundation, Sí, sí. unos cimientos. Unos cimientos, por Unos supuesto. cimientos basados en unos valores, Sí. principios como la honestidad, la integridad, responsabilidad. Y de hecho hablábamos de eso en la charla. Me choca cuando veo lo contrario allá afuera. Tú Total. que participas con tantas personas, empresas, organizaciones, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo procesas estas choques culturales que yo creo que van en contra de tus principios y tus valores? Sí. ¿Y cómo lo manejas y cómo intentas quizás llevar un mensaje para poder transformar esa cultura a lo que consideramos que es correcto, que son valores correctos? Por supuesto. Bueno, Alexis, mira que esa es una muy buena pregunta porque yo desde muy pequeñita, me eduqué en un colegio católico, independientemente de la religión, pues me enseñaron valores y en mi casa también valores muy bien cimentados, como tú dices, muy bien estructurados. Y cuando tú sales al mundo real, cuando sales al mundo empresarial, al mundo corporativo, te encuentras con ese choque, te encuentras con esas diferencias. Entonces, bueno, primero yo siempre he creído en la fidelidad a unos principios, ¿sí? Yo creo en algún momento cuando yo trabajaba en Panamá, tuve como ese momento de aprendizaje porque en el equipo en el que estaba había un poco la manipulación en algunos manejos y yo me di cuenta y era muy evidente esa manipulación. Sin embargo, en ese momento no tenía las herramientas emocionales y poco tiempo entendí que había sido un maestro en mi vida, o sea que esa situación había sido un maestro, pero a partir de ahí también me prometí a mí misma que nunca iba a ceder por un cargo, por un ascenso, por una posición, por una remuneración. Nunca iba a perder esa fidelidad a mis propios principios. Creo que desde el lugar en donde estoy como coach y como mamá, como esposa, como hija, como miembro de una familia, creo que busco hacer la parte que me corresponde desde mi núcleo y busco desde el ejemplo poder conectar con otros y poder compartirles la importancia que tiene vivir una vida, no solamente trabajar, sino vivir una vida desde los valores, porque si nosotros, Alexis, entendemos que los grandes cambios parten de nosotros mismos, entonces vamos a eliminar esa idea de que tenemos que ir a millones de personas a generar ese cambio, porque tú puedes ser ese pequeño cambio, ¿no? que hay, que quieres ver en el mundo, ¿sí? Ahorita te quiero contar una historia que tiene mucho que ver con Adelante. eso, ¿sí? Bueno, te la cuento de una vez. Mira, es una historia muy bonita, es la historia de un papá y de un hijo. El papá era un científico y ese científico estaba en un momento, pues tú sabes, vivimos en un mundo muy convulsionado, vivimos en un mundo de crisis de valores, de guerras, de competencia desleal, y en ese momento este científico estaba haciéndose esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo yo cambiar el mundo? ¿Cómo encuentro yo esta fórmula? Y resulta que en ese momento él estaba en su estudio, ¿de acuerdo? Y entra su hijito de 7 años y le dice, papá, ¿podemos jugar? Y entonces el papá le dice, no, hijito, en este momento estoy ocupado, pero yo quiero jugar contigo, quiero pasar tiempo contigo. El niño insistente, ¿no? Como son los niños que son intensos. Y en ese momento el científico dice, bueno, voy a ponerle a armar un rompecabezas. Y entonces en su estudio había un mapa del mundo, ¿ok? Y en ese momento era un cartón, entonces lo corta en piezas y le pone la tarea al niño. Y entonces le dice, bueno, en esta tarea al menos estará unas horas ocupado, ¿cierto? Entonces, pues al menos estoy más tranquilo. Y el niño se pone en la labor, el científico sigue haciendo lo suyo. Y como a la media hora, Alexis, el niño le dice, mira papá, ya armé el rompecabezas. Entonces, fíjate que el científico sorprendido le dice, pero es que tú no conoces el mundo, no entiendo cómo pudiste armar tan rápido, ¿cierto? El rompecabezas. Y le dice, pues papá, yo le di la vuelta, ¿de acuerdo?, al cartón y vi la figura de un hombre. Y entonces, ¿qué pensé? No conozco este lado del rompecabezas, pero sí conozco al hombre. Entonces, el rompecabezas que armé fue el del hombre. Y al armar el hombre, cuando le di la vuelta, armé al mundo. Qué bien. ¿Sí? Entonces, mira que esta historia, Alexis, nos muestra la gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de vivir desde esa construcción de nuestra realidad,
de nuestros valores, de nuestro mundo, y si lo podemos enseñar y compartir con otros, es una muy linda misión. Habrán personas que conectan con eso, habrán otros que no, pero yo hago la parte que me corresponde y siembro esa semilla. Entonces las empresas siempre reciben muy bien eso, porque yo creo que hoy en día cada vez estamos más conscientes de la importancia que tiene vivir una vida desde los valores y construir empresas y organizaciones desde esos valores. Muy bien. Y sabes que me hace pensar, yo creo que todos los líderes tenemos el mismo pensamiento. Queremos de alguna manera u otra cambiar el mundo, y quizás no podamos cambiar el mundo, pero quizás podamos aportar algo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué opinas para aquellos líderes, porque los he escuchado, ¿no? Tienen este deseo de causar un impacto, pero sienten una muralla cuando hablan con X persona. Sí. Y X persona no está dispuesta a recibir la información, piensa que ella es su mundo y que no hay otro mundo allá afuera, o él es un mundo, ¿no? Diferente. ¿Qué opina? O sea, cuando te encuentras con estos escenarios, ¿cómo lo manejas? Porque yo sé que dentro de ti está el anhelo, ¿no? El de causar anhelo, un la impacto. intención, Claro. sobre todo, porque es muy intencional. Claro, pero la persona te pone una muralla. ¿Cómo lo manejas? Bueno, creo que en ese punto, hablando de las empresas, Alexis, creo que primero tiene que haber un nivel de conciencia, ¿sí? Yo, desde mi experiencia, siento que el querer imponer una idea no es un buen camino o no es el mejor camino, porque todos los seres humanos somos diferentes. De acuerdo. Y quieres que te diga una cosa, yo a veces veo que cuando una persona está cerrada a la información es porque todavía no está preparada para recibirla. Bien, entonces el maestro llega cuando el alumno está listo, ¿sí? Y cada ser humano ha vivido experiencias diferentes. Hay personas que de pronto están cerradas frente a una visión porque han experimentado, porque no han tenido una experiencia tan buena. Entonces, si la persona está cerrada, totalmente cerrada, pues hay que analizar cuál es el nivel de conciencia que tiene y no forzar tampoco los procesos. Creo que los procesos de transformación y de cambio deben provenir de un nivel de conciencia. Es decir, si yo estoy desde un nivel de conciencia muy superficial, correcto, incluso con una visión que no es positiva, que no hay una apertura, por más de que me den información, pues no voy a estar preparado, ¿sí? Entonces creo que ahí, si hay espacio para la paciencia, excelente. De acuerdo. ¿Sí? Porque mira que yo me he dado cuenta, sobre todo en procesos de transformación, que al inicio no hay una apertura, pero una vez tú vas entrando desde una intención genuina, desde una intención honesta, al final la gente se abre. Y al final la gente recibe lo que tú le quieres decir, pero no porque se lo impongas, sino porque poco a poco ellos crean una perspectiva diferente. Y recuerda, o sea, cuando yo cambio mi forma de pensar, yo cambio mi forma de sentir y también puedo modificar mi comportamiento, ¿sí? Entonces, implica también como esa paciencia para cambiar y para transformar ese paradigma, que no lo haces tú, sino que lo hace esa propia persona o esa propia organización. De acuerdo. ¿Mm? De hecho, y desde el amor. Ese es el amor, porque claro. cuando tú quieres algo no lo impones y tú dices, ok, yo te quiero compartirte algo que a mí me ha funcionado si tú quieres, ¿correcto? Y tengo la intención más honesta y desde el amor lo vamos a hacer si tú quieres, y si tú lo quieres hacer yo te voy a acompañar, si no, pues obviamente Claro. no podemos tampoco pasar esa frontera, ¿no? Claro, de acuerdo. Hace un rato me comentabas que, bueno, comentaste a la audiencia que viviste una situación difícil cuando tu mamá partió de este mundo, ¿no? Yo creo que hubiera sido difícil para cualquier persona. Sí. Y luego recuerdo que nos comentabas que cuando comenzaste a tu mundo profesional, quizás el impacto de la ausencia de tu mamá causó un sentido de competencia entre un núcleo familiar, ¿correcto? Pero eso luego lo llevaste al mundo profesional. Sí. Pero mencionaste una palabra clave, superficial. Y para mí esa palabra clave me impactó mucho porque yo creo que hay muchas personas que viven en esa burbuja superficial, especialmente jóvenes que se acaban de graduar de la universidad Sí. y se creen que ahora porque tengo un título, pues me creo Superman o Superwoman. Sí, por supuesto. Y realmente es una burbuja superficial. Sí. Cuéntanos un poquito sobre cómo viviste esos momentos, cómo vivías siendo una Superwoman
pero luego te das cuenta de que era una burbuja superficial. Así ¿Y es. por qué es una burbuja superficial? Muy bien, Alexis. Bueno, mira que eso es algo muy interesante porque sí, digamos que mi papá, desde su mentalidad, porque mi papá toda la vida trabajó en corporativo, toda la vida trabajó en empresa, entonces creo que en su afán de hacernos mujeres fuertes, nos educó con esa fuerza de tienes que ser la mejor, y bueno, un poco a veces entre mis hermanas, hoy en día ya no, nosotras somos súper unidas, pero cuando éramos pequeñitas era bueno, y quién sabe cuánto es 2 por 2, y quién sabe cuál es esta información. Entonces cuando yo trasladé eso al mundo corporativo, me trajo muchas desavenencias, ¿sí? Porque es lo que nosotros hoy conocemos, confundimos, Alexis, y esto es por falta de madurez y de conciencia, confundimos el éxito con los símbolos del éxito. Entonces buscas, yo te cuento desde mi experiencia, el estatus. Yo quiero llegar a una gerencia, quiero llegar a una dirección, quiero viajar por el mundo, quiero que me reconozcan, pero luego tú tienes un vacío. Yo experimenté ese vacío porque muchas relaciones cercanas las sacrifiqué por esa carrera desaforada de perseguir un estatus, ganar dinero, y luego tú te encuentras con personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de llegar allá, y entonces ahí yo dije, voy a evaluar si eso es lo que yo quiero. Porque cuando tú ya llegas, tú te das cuenta de que no era lo que tú estabas esperando. Y tú dices, bueno, ¿y de qué valió tanto afán? ¿Y de qué valió tanto tiempo superficial? Pues no valió la pena, no valió la pena porque no me llena, porque no me hace feliz, ¿sí? Y cuando tú sales de la universidad, me pasaba a mí, yo decía, a mí me fue muy bien, humildemente lo digo, en la universidad me iba muy bien, y yo dije, la vida laboral va a ser color de rosa, y no era así, ¿me entiendes? Entonces tú te das cuenta de que había gente igual de buena a ti, había gente que era mucho mejor, y en ese momento, en vez de aprender, pues yo me frustraba y decía, no, es que yo también quiero llegar allá. Hoy en día yo le diría a los jóvenes que de verdad recorran su camino con humildad, porque tú sales de la universidad y tú piensas que ya te las sabes todas, y realmente quieres que te diga una cosa, tú sales de la universidad y apenas estás aprendiendo. Así y es es que en realidad nunca dejas de aprender. Así es. Todos los días aprendes cosas nuevas. Entonces yo les diría, no caigan en esa burbuja, porque esa burbuja superficial lo único que te trae es insatisfacción, Así es. infelicidad y relaciones pobres, relaciones que no son profundas, relaciones que no nos permiten ser humanos. Tenemos que ser perfectos, los ejecutivos, y tenemos que ser súper estructurados. Y sí, qué bueno la estructura porque eso te da una base, pero tienes que ser humano y te puedes equivocar y también está bien, estás aprendiendo, y no sufras por eso, ¿no? Crece y apaláncate en esa experiencia para poder ser una mejor persona. Pero es lo que te digo, eso es un tema de madurez. Cuando somos muy jóvenes no la tenemos tan clara, pero cuando ya vamos viendo el recorrido nos damos cuenta que hay que profundizar y que tenemos que amar y que tenemos que hacer lo que nos gusta y no lo que la sociedad nos impone o lo que un sistema nos dicta. Y si no es aquí el espacio, prefiero migrar a otro lugar donde realmente pueda conectar con mis valores. Y eso me hace vivir una vida con propósito, ¿me entiendes? Y no tan vacío. De acuerdo, ¿no? Y sabes que mientras lo mencionaba, yo me identifico un montón. Yo creo que todos se están identificando, o muchas personas se están identificando, pero yo creo que todos vivimos por una etapa, yo le llamaría de inmadurez, donde queremos construir un status quo. Y te cuento en mi caso, yo empecé muy joven, ¿no? Yo empecé a emprender a los 16 años. ¡Wow! Súper joven. Sí, muy joven. Pero a los 20 años tuve la oportunidad de trabajar para esta empresa. Y bueno, empecé como un vendedor, un comercial nato, pero llegué a ser un director de venta. Entonces imagínate este joven con 20 años, siendo un director de venta a cargo de un grupo de más de 40, 50 vendedores, generando una cantidad de ingresos que me llevaba a poder comprarme ciertas cosas materiales para alimentar ese status quo que yo quería construir. Sí. Y en adición, la empresa todos los años, cuando cumplías unas metas, pues te regalaban unos viajes exóticos. Bonos. O sea, nosotros, imagínate, a mis 20 años, yo puedo decir que yo viajé toda Europa. Todos los países de Europa yo los viajé. Centroamérica, América del Sur. O sea, yo fui un niño, vamos a decir, afortunado en ese aspecto, pero destruido en la otra parte. Pero tuvo que, en un momento dado, y me voy a abrir frente a la audiencia y me voy a abrir frente a ti. Yo recuerdo
en un momento dado, en un viaje que me gané, fue un crucero por el río Danubio, en Europa. Fuimos a Dinamarca, a varios países que componen el río Danubio. Sí. Y yo recuerdo que en un momento dado yo colapsé. Yo estaba en la azotea, sí, mirando para arriba, mientras todo el mundo estaba en una fiesta, con este status quo elevado, yo soy Superman, mira como, tú me entiendes, ¿no? Sí, el ego. El ego. Yo colapsé porque yo me di cuenta de que todo era una burbuja. Al punto de que yo comencé a reclamarle a Dios y decía, para esto tú me trajiste a este mundo. Porque en mi madurez yo pensaba que de eso se trataba el mundo. Sí. No de comprar carros caros, de comprar casas caras, de ir a la discoteca, de ir a esto, lo otro. Y al final todo era una burbuja, era una mentira. Una mentira. En mi caso fue el haber vivido ciertos eventos que me hicieron despertar y me hicieron ver que todo era una mentira. Sí. Pero en tu caso, Paola, sí. ¿cuál fue ese alfiler que rompió esa burbuja? Sí, ese alfiler, bueno, mira, realmente lo que te digo yo, un poco la competencia. Lo que te cuento de Panamá en ese momento, sentía que el equipo de trabajo con el que yo estaba, incluyendo la persona que me dirigía, no era leal conmigo, ¿de acuerdo? Que había manipulado muchas situaciones, me puso en una mala posición frente al presidente de la empresa. En esa época él estaba en México y la frustración de sentir que las cosas no eran como él las había planteado, me generó muchísimo malestar, afectó mucho mi nivel de autoestima, afectó mucho mi nivel de competencia porque sentía que él había puesto al equipo en mi contra y él estaba en un cargo más alto. Y en ese momento yo me vi obligada, no sé si fue la mejor decisión, pero yo me vi obligada a pasar un conducto regular y a hablar con el vicepresidente que me conocía un poco más y él me defendió, me trasladaron luego a otro país, pero eso generó en mí un vacío porque yo decía, esto no era lo que yo pensaba, esto no era lo que yo creía o esta persona no era lo que yo creía, porque entonces tú construyes ídolos de barro. Claro. Entonces tú piensas que una persona está allá y tú dices, no, esa persona es perfecta y esa persona no tiene defectos y esa persona, él era como mi papá laboral. Y ver esa respuesta en él y ver lo que hizo, pues generó en mí un quiebre y a partir de ahí yo decidí, en esa época me fui a vivir a Costa Rica, eso fue en el 2007-2008 y pues bueno, vuelvo y te digo, con los pies muy bien puestos sobre la tierra, porque es lo que tú dices, ¿no? Uno dice Dios, pero o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Y en el momento mi nivel de conciencia me hacía poner en un papel de víctima, me hicieron, no me valoraron, me ofendieron, ¿ok? Y luego dije, no, yo soy una creadora y no voy a permitir, ¿de acuerdo?, ser víctima de absolutamente nadie. Yo tengo el poder y tengo la capacidad de construir una nueva historia, es lo que llamamos resignificar. No te llenes de rencor, no te llenes de malas emociones, simplemente dale un significado de experiencia. Pero bueno, eso me costó años, ¿no? Claro. Eso no fue inmediatamente y entonces yo resignifiqué esa experiencia y dije, ya no la voy a ver como, es que me pasó esto y me hicieron, sino no, yo también tenía de pronto una postura en esa época, ya yo era gerente de la corporación, trabajaba con un director nacional. Y yo dije, no, él también fue un maestro rasposo, ¿me entiendes? Fue un maestro rasposo. Pero después volví y te digo, desde el amor pude ver hacia atrás y dije, no, él me enseñó muchas cosas y también me enseñó a ser fuerte y me enseñó a confiar en mí y a avanzar. Entonces, ahí el significado también fue muy distinto, por eso también hace unos pocos años decidí enfocarme y buscar un mentor como John Maxwell, que tiene un contexto muy humano y entonces para mí el tema de humanizar las organizaciones, creo que el ver un escenario y una realidad como la que te cuento, me hacía pensar, yo no lo voy a hacer de esa manera, ¿ves? No lo voy a hacer de esa manera y bueno, y aquí estoy, realmente eso me representó también en ese nivel de madurez, ese despertar, pero fue esa situación específicamente, o sea, esa situación en donde yo me vi muy vulnerable, en donde dije, no es lo que quiero vivir y efectivamente ya no estuve más en ese entorno, ¿no? Y empecé a vivir mi carrera y mi profesión de una manera muy distinta. Y la realidad, Paola,
es que lo van a lograr. O sea, si tu motivación es los premios, la bonificación, sabes que lo vas a lograr, no hay duda, pero estás construyendo una casa sobre la arena que cuando venga la tormenta se va a desvanecer. Así es. Y realmente la clave está construir lo que quieres construir en tu vida basado en valores y principios, que era lo que hablábamos anteriormente. Y bueno, si lo material llega, que te garantizo que va a llegar, pues velo como una bonificación. Así es. Correcto. Así es. Y tú me querías mencionar algo sobre eso, ¿no? Sí, por supuesto, porque entonces te decía, hablando de que queremos ser visibles y queremos que nos vean, ahí viene también a construir el tema del valor. ¿Qué te hace valioso? Que otros te vean, que otros te reconozcan por lo que tienes o que otros te reconozcan por lo que eres y que te valoren por la calidad de ser humano que eres, ¿no? Pero eso es importante y yo se lo comparto a todas las personas que nos están escuchando en este momento, y es que todos los seres humanos vivimos un proceso, y ese proceso muchas veces no necesita ser acelerado, no necesitamos avanzar, necesitamos vivir quemar una serie de etapas y que eso nos permita también desarrollar una madurez. Si yo vivo en la cultura del inmediatismo, si no es rápido no funciona. Las relaciones hoy, desechables, ¿ok? Entonces hoy te peinaste para otro lado, ya no me gusta, entonces mañana voy a otro lugar. No, porque no nos damos el tiempo de conocernos a nosotros mismos para entender nuestro valor y también de conocer al otro, porque aparte somos seres sociales, Alexis, o sea, no estamos solos. De acuerdo. Vivimos en un entorno. Entonces, si yo realmente me puedo basar en ese autoconocimiento, en el respeto, ¿de acuerdo? Incluso si yo hoy puedo llegar a un lugar y puedo ayudar a alguien más, genial. Porque no se trata de ayudarme solamente a mí mismo, sino a quién más puedo yo ayudar en el camino, ¿sí? Entonces, y además también tener un norte y tener una guía, que es lo que dices tú, los valores. Si yo hago algo que me gusta, pero no necesito apagar la luz del otro, no necesito ponerle zancadilla al otro, no necesito basar mi valor en las cosas materiales, sino en mi esencia, voy a vivir una vida más feliz, voy a vivir una vida más satisfactoria y sobre todo voy a vivir una vida con más sentido y con más significado. Que también esa es una invitación y pues es algo que no se hace de la noche a la mañana, pero es también estar en esa búsqueda de una vida con propósito. Ok, tengo esta casa, tengo este carro, lo que sea, lo que tú dices, vamos a llegar allá. ¿Para qué? ¿Para qué lo quiero? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo y cuál es mi para qué también en la vida? Eso hace que todo tenga un sentido y un significado, y eso es súper importante. Importantísimo. De hecho, Paola, esto es un tema que podemos estar desarrollando por horas. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero me gustaría que la audiencia de alguna manera u otra pudiera tener contacto contigo. Claro. ¿Cómo que sí. pueden contactarte, Paola? Bueno, te cuento que, y bueno, para todos, en este momento mi empresa se llama Empowermind. Empowermind tiene presencia aquí en Bogotá, en Colombia y también en Miami. De hecho, los quiero invitar a un evento. Es un evento que vamos a hacer este próximo 19 y 20 de julio en la ciudad de Miami. Voy a estar con otras dos coaches, una es médica, Paola Ballesteros, y María Eugenia Duque, que es psicóloga. Las tres pertenecemos al equipo de John Maxwell Team Leadership, y vamos a estar trabajando en todo, en el conectar. Se llama el efecto colibrí, es un efecto en cadena, una reacción en cadena que conecta mucho con lo que somos como seres humanos y cómo podemos construir una vida con propósito desde eliminar esas barreras mentales y esos falsos símbolos del éxito que nos alejan de la verdadera felicidad. Entonces vamos a estar allí en Empowermind. Nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como The Empowermind. Qué bueno. Así que estoy seguro de que este podcast tiene que haber impactado de alguna manera tu vida. Así que te voy a pedir que le des like, suscríbete al canal y no olvides de compartirlo en las redes sociales, porque te garantizo que con este mensaje vamos a transformar vidas, en especial en este mundo que tanto lo necesita. Mucho éxito. Gracias. Gracias a todos.